Bienvenidos jóvenes estudiantes de la clase de Geografía Universal. En esta ocasión vamos a centrar el estudio en lo que es la hidrografía del continente americano, es decir, en todas las masas de aguas superficiales que se encuentran o que bordean o rodean las costas de nuestro continente. Para iniciar tenemos que la hidrografía en términos generales es una rama de la geografía que estudia las diferentes masas de agua que se encuentran sobre la superficie terrestre. Estamos hablando de los océanos, que son vastas extensiones de agua salada que rodean a los continentes y que cubren una tercera parte de lo que es la superficie terrestre. Tenemos los océanos, el Pacífico, que es el que posee las profundidades más grandes del planeta, como las fosas marianas. Tenemos el Océano Atlántico, que posee que su mayor profundidad es la fosa de Puerto Rico. El Océano Índico, que tiene su mayor profundidad en la fosa de Java, ¿verdad? Y luego tenemos los mares, que son extensiones de agua que se encuentran en la línea continua a la costa o que rodean los continentes. Los ríos son vastas extensiones de agua dulce que nacen en las zonas altas y montañosas y que se generan por la concentración de humedad, por la concentración de vegetación y la poca evaporación. Las lagunas son depósitos de agua de menor extensión que los lagos, y los lagos son extensiones de agua dulce o salada que se depositan en las hondonadas del terreno. También tenemos pantanos, también tenemos ciénegas, que también conforman parte de lo que es la masa superficial de agua del planeta. Los ríos del continente americano se le pueden considerar que son los ríos más importantes debido a su caudal, así como también a su extensión en cuanto a área geográfica o cuenca hidrográfica. Los principales ríos del continente americano pues desembocan en las vertientes del Caribe, especialmente, ¿verdad? En la vertiente del Atlántico, si habláramos a nivel de continente. Vertientes se le llama a todos los espacios geográficos donde depositan las aguas los ríos. Tenemos ahí la hidrografía, también es una consecuencia del tipo de relieve y vegetación que tenemos en el continente. La disposición de las sierras están orientadas, ¿verdad? En cuanto a orientadas de norte a sur, y la elevación que poseen las mismas son aquellas que sirven para moldear o determinar o establecer el cauce de las cuencas hidrográficas que se encuentran en nuestro continente. Es decir, que los sistemas montañosos del norte tienen características similares o semejantes a las cadenas montañosas que se ubican en América del Sur. Esto contribuye a la dispersión o separación o división de las aguas dentro del recorrido del continente americano. Las aguas del territorio del continente americano se desembocan en varias vertientes. En este caso tenemos la vertiente del Océano Glacial Ártico. Esta vertiente se caracteriza porque está próxima a los polos o al Círculo Polar Ártico. Son aguas que experimentan temperaturas muy bajas, especialmente diríamos en estos ríos. Y debido a que pasan congelados, el hielo también erosiona la línea de costa, formando grandes irregularidades, es decir, entrantes y salientes bien pronunciados, así como también fiordos o canales. La desventaja que presentan los ríos que desembocan en la vertiente del Océano Glacial Ártico es que no son navegables en la mayor parte del tiempo porque siempre pasa congelado debido a la cercanía de los polos y a la ausencia de luz solar. En esta vertiente tenemos que sobresale el río como el Mackenzie, ¿verdad? Que sirve de desagüe en los lagos de Canadá, especialmente en el lago de los Osos y el Gran Lago de los Esclavos. El río Nelson nace diríamos en el lago canadiense, Winnipeg, y lleva sus aguas a la bahía de Hudson, ¿verdad? También tenemos el río Yukon, que recorre el territorio del continente americano
desde Alaska y desemboca en el mar de Bering. Este mar. La vertiente del Océano Pacífico, esta vertiente se caracteriza porque los ríos son más cortos, son de menor caudal, debido a la obstrucción de los sistemas montañosos que se establecen, diríamos, en el borde de la línea de costa, y esto dificulta que las aguas recorran grandes distancias, así como también contribuyen a la formación de los saltos de agua, cascadas, que resultan ser muy peligrosas, ¿verdad? Especialmente para los turistas, ¿verdad? Y para todas las personas que están cerca de las líneas de costa, debido a la formación de grandes pendientes, ¿verdad? O cascadas que resultan ser peligrosas o atentan contra la vida, ya sea de los animales o la vida de las personas. Dentro de la vertiente del Pacífico tenemos que sobresale el río Columbia, ¿verdad? Este es un río que se encuentra al noroeste de Canadá y al suroeste de los Estados Unidos. Es un río que corre en dirección de norte a sur y también y una parte del oeste, especialmente de Canadá, ¿verdad? En Estados Unidos, en los estados de Washington y Oregón. Este es un río direccional de norte a sur, y lo que contribuye es que está pegado, perdón, a las zonas montañosas que se ubican en el recorrido de la línea de costa del continente. El río Colorado nace en la montaña de las Rocosas. Más que todo, este es un río que de gran ha causado en su inicio una gran erosión debido a la magnitud de las aguas que arrastra, ¿verdad? Entonces ha formado con el paso del tiempo el Gran Cañón del Colorado, ¿verdad? Como se le conoce debido a su color y a los altos niveles de erosión que ha producido este río. En la vertiente del Pacífico también sobresale el río Sacramento, que este río pues es el más largo de California, desemboca en la bahía de San Francisco, podríamos decir. En este caso, enfatizarlo. Tenemos el río Fraser, ¿verdad? Que este es el río más largo de Columbia Británica en Canadá, o sea, de una colonia que hay. Tiene 1.375 kilómetros de longitud. Al hablar de longitud, estamos hablando de la distancia que recorre el río en forma lineal, ¿verdad? Medidas establecidas a través de forma lineal es lo que se le denomina longitud. Es el río, por decirlo así, más largo de Canadá. Es uno de los ríos también que gran parte del tiempo pasa congelado, pero en otras ocasiones pues al derretirse la nieve, también podría contribuir a producir grandes inundaciones. Tenemos el río Biobío, que es un río de curso natural, ¿verdad? Que atraviesa todo lo que es el centro y el sur de Chile, ¿verdad? Es un río de poco caudal, por decirlo. Tenemos el río Lempa, pues todos conocemos a qué se refiere el río Lempa. El río Lempa nace en las montañas o en las sierras de Guatemala, atraviesa lo que es Honduras por el departamento de Ocotepeque, específicamente por los municipios de Concepción, Santa Fe, Sinoapa y Ocotepeque. Y sus aguas se las deposita en la quebrada del Poy, la cual se introduce en la República de El Salvador y va a desembocar al Océano Pacífico. El río Choluteca también es un río que nace en las montañas de la Hierbabuena de la República de Honduras, atraviesa toda la actual capital Tegucigalpa de Honduras y posee un área de extensión de 8.200 kilómetros cuadrados. Este río de Choluteca es un río que evacúa las aguas negras y los desechos de la capital, ¿verdad? Entonces, especialmente es abundante su caudal en la época del invierno y de caudal escaso en la época del verano. La vertiente del Caribe es la vertiente más pequeña, por decirlo así. Está formada por los ríos Usumacinta, por el río Huanscoco Segovia, por el río Magdalena y el río San Juan. En el río Usumacinta es considerado el río más largo de Centroamérica. Este río sirve de límite entre Guatemala y México. El río Huanscoco Segovia nace en la República de Honduras,
recorre los departamentos diríamos, de Choluteca, El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios, y deposita las aguas en el océano, en el mar Caribe, que es continuo a lo que es el océano Atlántico. El río Huanscoco-Segovia separa a la República de Honduras de la República de Nicaragua. Posee una extensión de 725 kilómetros, es decir, que es un límite natural, ¿verdad? Haciendo énfasis en eso. El río de Magdalena, pues este es un río que posee una gran extensión, aproximada de 1.538 kilómetros. Es el río que se encarga de la formación y la irrigación de los extensos valles, especialmente en Colombia. El río San Juan es un río que sirve de desagüe de lo que es el lago de Nicaragua y sirve de límite entre Nicaragua y Costa Rica. Es un río que posee un gran caudal, y la mayor parte del recorrido del cauce del río son criaderos de cocodrilos, ¿verdad? Entonces es un río, diríamos, que se concentra entre la favorece o beneficia a la República de Nicaragua y a la República de Costa Rica. En esta imagen podemos ver la cuenca hidrográfica de lo que es el río Usumacinta. Es de gran extensión, es de gran caudal, es un río especialmente que se encuentra en lo que es la República de México con la República de Guatemala. Tenemos el recorrido del río Huanscoco-Segovia, así como también el río Magdalena, ¿verdad? Que este es el río que irriga todo lo que es las llanuras, los valles y la conformación de los altiplanos de la República de Colombia. Dentro de la vertiente del Pacífico, del Atlántico, perdón, que esta es la extensión más larga, ahí tenemos los ríos que sobresalen, son los ríos más largos y caudalosos, son navegables, poseen importantes puertos porque recuerde que son ríos que son aguas que han venido a erosionar la línea de costa, y esto forman entrantes y salientes, lo que facilita la construcción de puertos. Tenemos el Amazonas, que es el más largo del mundo. Tenemos el río San Francisco, que es el segundo más largo después del Amazonas. Tenemos el río Orinoco, ¿verdad?, que está en Venezuela, y que este es un río que tiene una extensión de 2.100 kilómetros. El río Mississippi, que es la cuenca fluvial más grande de América y en la que desemboca en el Golfo de Fonseca. Tenemos el río Orinoco, ¿verdad?, que recorre el territorio de Venezuela. Tiene una extensión de 2.150 kilómetros, especialmente y forma una gran llanura, ¿verdad?, la gran llanura del Orinoco. Entonces, también tenemos los lagos del continente americano. Aquí tenemos lagos en América del Norte, en América Central y en América del Sur. En América del Norte sobresalen en Canadá los lagos de los Grandes Osos, los lagos de los Esclavos, Athabasca, ¿verdad?, y lo que es, entre otros. Entre Estados Unidos y Canadá sobresalen la región de los Grandes Lagos, que es una extensión aproximada de 244.600 kilómetros. Es el depósito de agua dulce más grande del mundo. Está formado por varios lagos. El lago superior tenemos ahí, que es el más grande de América. Posee una extensión de 82.100 kilómetros. Tenemos el lago de Chapala, ¿verdad?, que este es el más grande o el más extenso de México, ¿verdad? Dentro de los lagos del continente americano, en América Central, pues tenemos el Izabal, tenemos el Atitlán en Guatemala, el lago Nicaragua y Managua, el Nicaragua y Managua en Nicaragua, el único lago natural que posee Honduras, que se llama Yohoa, y en América del Sur tenemos importantes lagos como el Maracaibo, el Venezuela, el Titicaca, que este lago es considerado el lago de mayor altura sobre el nivel del mar. Para concluir, tenemos ahí que la mayoría de los ríos son un gran potencial porque generan grandes cantidades de energía eléctrica. En la actualidad podemos ver que los ríos también forman parte de los desarrollos de los pueblos, porque también sirven para la protección y la generación y construcción de puertos, ¿verdad?, que estos sirven de comunicación con todos los países de América.